El cielo nocturno sobre el observatorio espacial más avanzado de la Tierra en Hawái cambió para siempre el 15 de octubre de 2045. Tom Baker, el astrónomo principal, estaba a punto de terminar su turno cuando todos los sistemas de detección de la instalación comenzaron a emitir alertas. Su taza de café se le resbaló de la mano y se rompió en el suelo mientras miraba las lecturas. «Esto no puede ser correcto», susurró. Sus dedos volaron por el teclado. Los datos mostraban múltiples objetos moviéndose a velocidades que deberían haber sido imposibles. Viajaban más rápido que la luz misma, rompiendo todas las leyes de la física que los humanos entendieron en cuestión de horas. Todos los observatorios importantes de la Tierra confirmaron las mismas lecturas. 27 objetos, cada uno más grande que el portaaviones más grande jamás construido, desaceleraban a medida que se acercaban al sistema solar. Los objetos se movían con un propósito, ajustando su curso de maneras que demostraban que eran naves, no fenómenos naturales. Los líderes mundiales se reunieron en una sesión de emergencia de las Naciones Unidas. Las rivalidades políticas habituales desaparecieron cuando la humanidad enfrentó su primer contacto con una civilización alienígena avanzada. Las fuerzas militares de todo el mundo se pusieron en alerta máxima, pero todos sabían que sus armas podrían ser inútiles contra seres capaces de viajar más rápido que la luz. Las naves alienígenas entraron en órbita 3 días después. Se posicionaron sobre las principales ciudades de Nueva York, Londres, Pekín, Moscú, Tokio y otras. Sus agujeros brillaban con un brillo púrpura metálico que parecía absorber la luz del sol. Cada nave tenía la forma de una punta de flecha, erizada de lo que solo podían ser sistemas de armas. La primera transmisión llegó a las nuevas GMT. Todas las pantallas de los teléfonos de la Tierra, las computadoras y los televisores mostraban la misma imagen. El alienígena que apareció parecía casi un reptil con escamas azules grises y múltiples ojos amarillos. Su voz se escuchó en un inglés perfecto, traducida por sus sistemas avanzados. «Gente de la Tierra. Decía que somos el dominio. Hemos observado el desarrollo de su civilización durante los últimos 100 años. Han demostrado ser demasiado agresivos, demasiado impredecibles para que se les permita desarrollarse más. Entréguense sus gobiernos al control del dominio y guiaremos a su especie hacia un camino adecuado de evolución». El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en su búnker subterráneo. Redactó una respuesta diplomática. Sugirió una cooperación pacífica, un intercambio cultural y un aprendizaje mutuo. La respuesta del dominio llegó en cuestión de minutos. Su propuesta es rechazada. No entienden su posición. No son nuestros iguales. Son seres primitivos que apenas han aprendido a dividir el átomo. No negociamos con especies que ya ni siquiera pueden llegar a su propia luna. El general Robert Wilson, que observaba desde la sala de guerra del Pentágono, apretó los puños. Hicieron su tarea. Le dijo a su personal, pero se equivocaron en algo. No hemos regresado a la luna, no porque no podamos, sino porque nos hemos centrado en otras prioridades. El dominio le dio a la Tierra 6 horas para rendirse. Los líderes mundiales debatieron, argumentaron y finalmente acordaron. La humanidad no se doblegaría ante las demandas alienígenas. Si estos seres querían la Tierra, tendrían que luchar por ella. La respuesta de los dominios fue rápida y brutal, exactamente 6 horas después de su ultimátum. Sus naves dispararon los primeros tiros de la guerra. Los rayos de energía de precisión alcanzaron bases militares en todo el mundo. Las instalaciones que los humanos consideraban bien ocultas fueron destruidas en segundos. Los alienígenas claramente habían estado cartografiando las defensas de la Tierra durante años, pero cometieron su primer error en esos ataques iniciales. Asumieron que los humanos entrarían en pánico, porque la destrucción de las bases militares conduciría a una rendición masiva. La humanidad mostró su verdadera naturaleza en las ruinas humeantes de Fort Carson. Privado. Linda Miss se levantó de los restos de su cuartel en lugar de correr. Ayudó a organizar a los sobrevivientes. Y estableció un centro de comando improvisado. Escenas similares ocurrieron en bases militares en todo el mundo. Los humanos no se derrumbaron, se adaptaron. El primer día de la guerra terminó con la humanidad ensangrentada pero inquebrantable en búnkeres secretos en las profundidades subterráneas. Los científicos y líderes militares se reunieron para analizar los ataques que habían registrado. Cada segundo del asalto del dominio. Estudiaron sus armas en busca de patrones y debilidades. Los alienígenas habían demostrado su poder, pero también habían mostrado algo más: arrogancia. Pensaron que su
Superioridad tecnológica garantizaba la victoria. No entendían que los humanos se habían enfrentado a probabilidades abrumadoras antes. No sabían que la humanidad luchó más duro cuando se la empujaba contra la pared. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar una semana después del ataque inicial. El dominio lanzó lo que creía que sería su asalto final a la Tierra. Sus naves descendieron de la órbita y se dirigieron a la atmósfera con una confianza que rayaba en el descuido. Habían conquistado cientos de mundos antes, y para ellos la Tierra era solo otro planeta primitivo que agregar a su imperio. El comandante Jack Thompson observó desde un búnker subterráneo cómo las naves alienígenas volaban sobre ellos. El búnker no estaba en ningún mapa oficial. Había sido construido en secreto hace años, oculto debajo de una granja común en Kansas. Los alienígenas no lo habían notado en su primer ataque, ni siquiera estaban tratando de ocultar su aproximación, murmuró mientras estudiaba las pantallas de radar. Las naves alienígenas se movían en línea recta sin molestarse en seguir patrones evasivos. Sus escudos brillaban de un violeta intenso, claramente visibles incluso a la luz del día. La primera ola de grupos de tropas terrestres de dominio aterrizó en las ciudades principales. Llevaban armaduras motorizadas que los hacían elevarse sobre humanos que llevaban armas que podían vaporizar tanques. Esperaban que las fuerzas humanas restantes huyeran en su lugar. Encontraron calles vacías. Las poblaciones militares y civiles sobrevivientes se habían vuelto clandestinas tal como estaba planeado. Thompson sonrió cuando llegaron los informes. Los alienígenas estaban siguiendo el patrón exacto que su inteligencia había predicho. Comience la operación. La trampa que ordenó. En todo el mundo, los sensores ocultos registraban cada detalle sobre la tecnología alienígena. Las frecuencias de sus escudos. Las emisiones de armas y las composiciones de las armaduras fueron analizadas por computadoras ocultas en búnkeres reforzados. Los alienígenas pensaron que habían destruido las capacidades de investigación de la Tierra en su primer ataque. Estaban equivocados. La voz del Dr. Wright crepitó. El canal seguro de su laboratorio en las profundidades de las montañas rocosas, comandante. Estamos viendo algo interesante en sus escudos, pulsan a intervalos regulares, hay un patrón Thompson. Se inclinó hacia adelante, podemos usar eso, tal vez Wright respondió cada 93 segundos sus escudos cambian de frecuencia por una fracción de segundo, son más débiles si lo cronometramos. Correctamente envíe los datos a todas las unidades de combate restantes, Thompson ordenó. No fue mucho, pero fue la primera debilidad que encontraron en la tecnología alienígena, aparentemente invencible. Las fuerzas del dominio continuaron su avance moviéndose a través de ciudades con sus armas listas, no encontraron resistencia, lo que hizo que sus comandantes sospecharan en su experiencia. Las especies primitivas generalmente luchaban hasta el final en sus centros de población, luego la humanidad contraatacó misiles sincronizados con precisión lanzados desde silos ocultos, la mayoría fueron destruidos por escudos alienígenas, pero algunos los que impactaron exactamente en el momento correcto atravesaron una nave del dominio sobre Chicago, cayeron del cielo sus escudos. Parpadeando y muriendo los alienígenas, respondieron con una fuerza abrumadora cristalizando todo bloques de la ciudad, pero todavía no podían encontrar a sus atacantes. Los humanos habían aprendido de su propia historia de guerra, luchaban como fantasmas atacando y desapareciendo bajo tierra. Thompson observó cómo se desarrollaba la batalla. Los alienígenas habían perdido 3 naves, no era mucho en comparación con su flota total, pero era más de lo que habían perdido en sus últimas 10 conquistas combinadas. Envíen la segunda ola, ordenó. Esta vez, los misiles llevaron una sorpresa cuando explotaron contra los escudos alienígenas, liberaron nubes de nanomateriales especializados diseñados por el equipo del Dr. Wright. Las partículas se adhirieron a los generadores de escudo. Recopilando datos, los comandantes del dominio finalmente se dieron cuenta de que algo estaba mal. Su fácil conquista se había convertido en una verdadera pelea. Retiraron sus fuerzas a altitudes más altas fuera del alcance de las armas terrestres. Alguien se retiró, vitoreó en el búnker. No. Thompson dijo en voz baja, se están reagrupando ahora, saben que podemos hacerles daño, la verdadera batalla recién está comenzando en su laboratorio. El Dr. Wright estudió los datos del nanomaterial. Sensores, comandante, lo tenemos, su tecnología de escudo no es tan avanzada como pensábamos, pensamos que es más poderosa, habían estado abriéndose paso por la galaxia a la fuerza bruta, podemos trabajar con esto. Thompson asintió, los alienígenas tenían tecnología superior, pero los humanos tenían algo mejor, la capacidad de adaptarse para encontrar debilidades para improvisar. El
Dominio estaba a punto de aprender que la tecnología sola no gana guerras cuando Knight cayó sobre una tierra cambiada ambos lados preparados para lo que vendría después. Los alienígenas tenían poder, pero los humanos tenían determinación, y por primera vez desde que comenzó la invasión la humanidad tenía esperanza. 3 semanas después del primer contraataque exitoso de la humanidad, la instalación de investigación subterránea debajo de las montañas rocosas zumbaba de actividad. La doctora Right. no había dormido en 2 días, pero sus ojos brillaban de emoción cuando entró al centro de comando. Lo hicimos, anunció colocando un pequeño dispositivo en la mesa de reuniones. Parecía simple, solo una caja de metal con algunos botones, pero representaba la primera oportunidad real de la humanidad. El comandante de la Victoria, Thompson, recogió el dispositivo y lo giró en sus manos. Esto es en lo que han estado trabajando. Lo llamamos el rompedor de escudos. Wright explicó que genera la frecuencia exacta que interrumpe su tecnología de escudos. Lo hicimos mediante ingeniería inversa a partir del barco que derribamos sobre Chicago. Líderes militares de todo el mundo observaron a través de enlaces de vídeo seguros mientras Wright demostraba el dispositivo. Cuando se activó, creó un campo que coincidió con la frecuencia de pulso de los escudos de Dominion, lo que provocó que colapsaran. ¿Cuántos podemos hacer?, preguntó el general Miller desde su búnker en Australia. Esa es la mejor parte. Wright sonrió. Lo diseñamos usando piezas que podemos encontrar en cualquier dispositivo electrónico. Tienda podemos hacer miles. La noticia se difundió a través de la red de resistencia. Por primera vez los humanos tenían un arma diseñada específicamente para luchar. Las fábricas subterráneas del dominio comenzaron la producción inmediatamente sobre la Tierra. Los alienígenas continuaron su ocupación, habían establecido bases en las ruinas de las principales ciudades, pero se estaban frustrando. La resistencia humana no se parecía a nada que hubieran enfrentado antes. Sus tropas terrestres eran constantemente acosadas por atacantes invisibles. Sus líneas de suministro fueron interrumpidas por ataques precisos. El comandante del dominio, que miraba desde su nave insignia sobre la Tierra, recibió informes cada vez más preocupados. Sus soldados estaban siendo eliminados uno por uno. Varias naves más habían sido dañadas. Los humanos no solo se estaban escondiendo, estaban aprendiendo a adaptarse, volviéndose más peligrosos cada día. Un mes después de que comenzó la invasión, la humanidad lanzó su primer contraataque coordinado. Comenzó con lo que parecía una simple incursión en una base del dominio, cerca de las ruinas de Londres. Mientras las tropas alienígenas se movían para responder, de repente encontraron que sus escudos fallaban. El soldado Mix, ahora liderando una célula de resistencia, observó a través de binoculares cómo los escudos se rompían. Los poderosos soldados del dominio hicieron su trabajo sin sus campos protectores, cayeron ante las armas humanas comunes. Su armadura avanzada, diseñada para trabajar con sus escudos, se convirtió en un obstáculo. Todas las unidades avanzan. Ella ordenó. Su equipo había estado practicando para este momento durante semanas. Sabían exactamente dónde golpear, cómo moverse, cómo luchar contra un enemigo que nunca antes había enfrentado una resistencia real. La batalla duró menos de 1 hora. Cuando terminó, los humanos habían capturado su primera base alienígena intacta. Lo más importante es que habían capturado ejemplos funcionales de la tecnología del dominio. Ataques similares ocurrieron simultáneamente en todo el mundo. Los alienígenas se vieron obligados a abandonar sus bases avanzadas y retirarse a posiciones más defendibles. Sus comandantes no podían entender qué estaba sucediendo. ¿Cómo podían los primitivos, que apenas habían llegado al espacio, estar derrotando a sus fuerzas avanzadas en las instalaciones de las montañas rocosas? La doctora Wright y su adolescente trabajaron las 24 horas del día estudiando cada pieza de tecnología capturada. No solo la copiaban, la mejoraban, la adaptaban para que funcionara con los sistemas humanos. Han estado confiando en su tecnología. Ventaja por demasiado tiempo, le explicó a Thompson, que dejaron de innovar hace siglos, pero nosotros hemos tenido que luchar por cada avance que hemos hecho. Esa es nuestra verdadera fuerza. El dominio respondió a estas derrotas con una fuerza abrumadora, destruyendo regiones enteras con bombardeos orbitales, pero no podían alcanzar lo que no podían encontrar. Las fuerzas humanas se mantuvieron móviles, atacando desde bases ocultas, desapareciendo antes de que pudieran llegar las represalias. Cuando el sol se ponía en otro día de guerra, el comandante Thompson observó a los nuevos reclutas entrenando con armas alienígenas capturadas. Aprendieron rápido, se adaptaron rápidamente, mostraron la innovación que siempre había sido el mayor activo de la humanidad. Enviaron un mensaje a todos los comandos. Él ordenó que la fase 2 comienza mañana. Es hora de mostrarle al dominio lo que sucede cuando acorralas a una especie que nunca aprendió a rendirse. 2 meses después de la guerra,
la superficie de la Tierra se había convertido en un páramo de ciudades en ruinas y tierra quemada, pero debajo de la destrucción. La humanidad estaba lejos de ser derrotada, las redes subterráneas se extendían como raíces de techo que conectaban bases ocultas y células de resistencia en todo el planeta en lo que solía ser el sistema de metro de Nueva York. Ahora se ha convertido en un refugio masivo. El soldado Mies entrena a los nuevos reclutas para que usen los rompedores de escudos. Su unidad había crecido de un equipo pequeño a un ejército de cientos. Recuerden que les dijo que sostenían el dispositivo. El tiempo es todo lo que los golpea cuando sus escudos pulsan e incluso sus naves más grandes se vuelven vulnerables. Los reclutas no eran soldados, eran maestros, trabajadores de la construcción y empleados de oficina. Pero aprendieron rápidamente que tenían que hacerlo. Cada uno de ellos había perdido algo ante el dominio y esa pérdida se había convertido en determinación en las profundidades de las montañas rocosas. El Dr. WRI hizo otro Events. Se paró frente al comandante Thompson y el Consejo Militar, proyectando un holograma de una nave del dominio. Hemos estado mirando su tecnología de manera incorrecta. Ella explicó que sus armas no son más avanzadas que las horas. Son solo versiones a mayor escala de los mismos principios. Son como matones que se hicieron más grandes, pero nunca aprendieron técnicas de lucha adecuadas. Ella presionó un botón. Y el holograma mostró el interior de la nave alienígena. Miren el diseño de su motor. Es un desperdicio. Ineficientes tienen tanto poder que nunca necesitaron mejorarlo, podemos construir algo más pequeño, más rápido y más eficiente. Thompson se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? El primer prototipo estará listo en una semana. En todo el mundo los humanos comenzaron a cambiar el rumbo. Las fuerzas de ocupación de los dominios se encontraron luchando contra un enemigo que no podían ver. Sus bases fueron saboteadas por trabajadores. Pensaron que habían esclavizado sus comunicaciones, fueron hackeadas. Disparado por adolescentes que habían crecido entrando en sistemas informáticos por diversión en órbita, el comandante alienígena recibió informes más inquietantes. Sus fuerzas terrestres estaban sufriendo grandes pérdidas. 3 naves más han sido dañadas solo en la última semana. Los humanos no solo se resistían, estaban ganando. Envió un mensaje al mundo de origen del dominio, solicitando refuerzos. La respuesta los sorprendió: solicitudes denegadas. No se desperdiciarán recursos adicionales en un mundo primitivo. Complete su misión con las fuerzas actuales bajo tierra. La resistencia se preparó para su mayor operación. Hasta el momento el equipo del Dr. Wright había modificado las naves alienígenas capturadas, mejorando sus motores, racionalizando sus sistemas. Los pilotos humanos aprenden a volarlas encontrándolas sorprendentemente simples una vez que entendieron los principios básicos. Su tecnología es como un mazo. Un piloto dijo durante el entrenamiento: poderoso, pero rudimentario. El nuestro es como un escalpelo. El soldado Mies dirigió una incursión en una base de suministros del dominio. Su equipo se movió silenciosamente a través de las ruinas. Rompedores de escudos listos. Habían hecho esto tantas veces, ahora se sentía como un baile. Los alienígenas nunca los vieron viniendo, pero esta vez era diferente. Cuando aseguraron la base, encontraron algo inesperado. Civiles alienígenas, trabajadores técnicos, mantenimiento, tripulaciones, seres que no eran soldados en absoluto. Son como nosotros. Mies se comunicó por radio con el comando. Tienen familias, trabajadores, gente común. Thompson consideró esta noticia cuidadosamente. Era un recordatorio de que su enemigo, a pesar de su arrogancia, también eran personas. Pero también era una debilidad que podían explotar. Los alienígenas civiles fueron tratados bien, mantenidos seguros y cómodos. Detención. Se difundieron noticias entre las fuerzas del dominio de que los humanos no eran los salvajes que les habían dicho. Algunos comenzaron a cuestionar las decisiones de sus líderes. A medida que la resistencia se hacía más fuerte, el Dr. Wright se preparó para probar una nave alienígena modificada. Si funcionaba, la humanidad tendría un arma que podría llevar la lucha al territorio de origen del enemigo. Estamos listos, le dijo a Thompson. Mañana les mostraremos lo que sucede cuando se obliga a los humanos a mejorar su tecnología. Los alienígenas habían querido evitar que la humanidad avanzara. En cambio, habían obligado a los humanos a hacer 100 años de progreso en solo 2 meses. Su mayor error fue darle a la humanidad una razón para unirse, para innovar y luchar contra la verdadera revolución. Estaba a punto de comenzar. 3 meses después de iniciada la guerra, la humanidad estaba lista para lanzar su mayor ataque hasta ahora. En búnkeres alrededor del mundo, los combatientes de la resistencia se preparaban para lo que todos llamaban Operación Venganza. El Dr. Wright estaba en el centro de comando ahora. Se trasladó a una base subterránea en el interior de Australia. En la pantalla principal, docenas de naves alienígenas modificadas llenaban un enorme hangar oculto. Cada una había sido reconstruida con innovaciones humanas, su torpe tecnología del dominio reemplazada con sistemas más eficientes. Todas las naves informan que están
Listas, un técnico anunció que los destructores de escudos están instalados y encendidos. El comandante Thompson miró el reloj de la misión. En 6 horas, el sol saldría sobre Norteamérica. Ese era el momento en que atacarían. Envíen la señal, ordenó, que todas las unidades comiencen los preparativos finales. Alrededor del mundo, las células de la resistencia se pusieron en posición. El soldado Miss dirigió a su equipo a través de las ruinas de Nueva York, instalando destructores de escudos portátiles en puntos clave. Equipos similares trabajaron en cada ciudad que el dominio aún controlaba en órbita. El comandante alienígena notó una mayor actividad en sus sensores, pero después de meses de constantes ataques de la guerrilla, sus fuerzas estaban dispersas. Había perdido demasiadas naves y tropas para mantener una vigilancia adecuada. Solo otra incursión. Dijo a sus oficiales que dejaran que las fuerzas terrestres se encargaran. Se equivocó exactamente al amanecer. Todos los rompedores de escudos en la Tierra se activaron. De inmediato, una ola de energía barrió el planeta, cuidadosamente sintonizada con la frecuencia exacta que interrumpiría la tecnología de escudos del dominio. En ese momento, la flota alienígena más poderosa de la galaxia se volvió vulnerable. Todas las unidades atacaron. La voz de Thompson sonó a través de canales seguros en todo el mundo. Las naves humanas modificadas se levantaron de sus bases ocultas. Eran más pequeñas que las naves del dominio, pero más rápidas y maniobrables. Sus pilotos humanos se habían entrenado durante meses en simuladores, aprendiendo cada debilidad en el diseño de naves alienígenas. Miss observó desde el suelo cómo comenzaba la batalla. Las naves humanas se desintegraron entre las naves alienígenas más grandes. Sus armas atacaron con precisión quirúrgica. Las naves del dominio intentaron contraatacar, pero sin sus escudos. Eran sorprendentemente frágiles, nunca tuvieron que diseñar una mejor armadura, explicó el Dr. Wright. Por el canal de mando, siempre confiaron en sus escudos, esa es su debilidad, dejaron de mejorar. Hace siglos, el comandante alienígena observó con horror cómo su flota comenzó a caer. Armas humanas mejoradas con tecnología del dominio capturada atravesaron los pasillos desprotegidos de su nave. Trató de pedir la retirada, pero los humanos habían aprendido a bloquear sus comunicaciones en tierra. Los cazas de resistencia atacaron todas las bases del dominio simultáneamente. Los alienígenas se encontraron bajo ataque desde todos lados. Sus armas superiores, inútiles contra enemigos que no podían encontrar o golpear al mediodía. La batalla había terminado. 7 naves del dominio habían sido destruidas y 12 más se habían rendido. El alienígena, la nave insignia del comandante, estaba entre las capturadas con todos sus oficiales superiores detenidos en el centro de comando. El Dr. Wright estudió datos de la batalla. Su tecnología no es mágica, le dijo a Thompson. Es solo física. Una vez que entendimos que podíamos vencerlo, el soldado Miss y su equipo aseguraron el centro de comando alienígena en Nueva York. Encontraron a los oficiales del dominio en estado de shock, incapaces de entender cómo los primitivos los habían derrotado. Como un comandante alienígena le preguntó: ¿cómo hiciste esto? Cometiste un error. Miss respondió que pensaste que la tecnología sola hace que una especie sea avanzada, pero el verdadero avance proviene de nunca dejar de aprender, nunca dejar de intentar mejorar. Thompson recibió informes de todo el mundo. El control del dominio sobre la Tierra estaba roto. Sus fuerzas restantes se estaban retirando, regresando a la órbita alta por primera vez desde que comenzó la invasión. Humanos controlaban la superficie de su planeta, pero todos sabían que este no era el final. El dominio enviaría más naves, más tropas. No podían permitir que la Tierra los derrotara. Amenazaría su control sobre todos los demás mundos que habían conquistado. Preparen la phase 2. Thompson ordenó que era hora de luchar contra ellos. La humanidad había ganado. Es su primera gran victoria. Ahora mostrarían a la galaxia porque nunca se debe subestimar a una especie que prospera al superar desafíos. 4 meses después del primer ataque del dominio a la Tierra, la humanidad se preparó para algo que nunca había sucedido en la historia galáctica. Una contrainvasión de una especie primitiva en la nave insignia del dominio capturada, ahora rebautizada como la Esperanza de la Humanidad. El comandante Thompson estudió los mapas estelares alienígenas. Los científicos de la Tierra habían decodificado los sistemas de navegación de los dominios, revelando la ubicación de sus principales bases militares. Su imperio es más grande de lo que imaginamos, le dijo al Dr. Wright, quien estaba a su lado, pero se dispersaron demasiado, al igual que en la Tierra. Dependen del miedo y la tecnología superior para controlar todo, y ahora tenemos mejor tecnología. Wright respondió que había pasado semanas mejorando las naves capturadas para hacerlas más rápidas y eficientes. Su mayor debilidad es su propia confianza.
Nunca esperaron que alguien luchara contra la flota terrestre conjunta. La flota estaba compuesta por 30 naves, 10 naves del dominio capturadas y 20 naves construidas por humanos que usaban tecnología alienígena de ingeniería inversa. Cada una llevaba versiones mejoradas del rompeescudos modificado para trabajar a distancias más largas. El soldado Mies, ahora ascendido a capitán, lideró el equipo de asalto terrestre. Sus soldados se entrenaron en gravedad cero y se prepararon para abordar estaciones y naves enemigas. Llevaban versiones mejoradas de la armadura del dominio modificada por ingenieros humanos. Para ser más flexibles y receptivos, recuerden su entrenamiento. Ella le dijo a sus tropas que creen que son superiores. Eso los hace predecibles. La flota se lanzó a medianoche usando la tecnología de propulsión más rápida que la luz de los dominios. Apuntaron a la base militar alienígena más cercana, una enorme estación espacial, Ortin, una estrella enana roja. La guarnición alienígena nunca los vio venir. La flota humana se retiró de la velocidad FTL directamente sobre la estación. Los rompeescudos se dispararon inmediatamente antes de que las fuerzas del dominio pudieron reaccionar. Sus sistemas defensivos estaban caídos. Todas las naves. Patrón de ataque Delta Thompson ordenó a la flota humana moverse con precisión. Eso sorprendió a los alienígenas. Las naves más pequeñas se lanzaron entre las torres de defensa de la estación, mientras las naves más grandes proporcionaban fuego de cobertura. El capitán Mies lideró el grupo de abordaje que rompió el casco de la estación usando técnicas perfeccionadas durante la resistencia de la Tierra. Los defensores alienígenas retrocedieron confundidos, no acostumbrados a enemigos que podían igualar su tecnología y luchar con tácticas superiores. No saben cómo reaccionar. Mies informó mientras su equipo aseguraba el centro de control de la estación. Su entrenamiento asume que siempre tendrán una potencia de fuego superior. Nunca planearon esto. La noticia del ataque se extendió por el imperio del dominio por primera vez en su historia. Estaban siendo invadidos. Sus líderes habían ocultado su derrota en la Tierra. Pero no podían ocultar esto en su mundo natal. El alto mando del dominio se reunió en una sesión de emergencia. Los informes inundaron de todo su territorio. Más ataques humanos. Más bases cayendo. Más naves siendo capturadas o destruidas. Las criaturas que habían descartado como primitivas eran desmantelando sistemáticamente su imperio. El Dr. Wright coordinó los aspectos técnicos de la invasión desde la nave insignia, cada base capturada. Proporcionó nueva tecnología, nueva información y nuevas oportunidades. La comprensión de la humanidad, de la ciencia alienígena creció exponencialmente. Su mayor error, explicó a Thompson, fue pensar que el progreso solo significa tener mejores armas. Olvidaron que el verdadero avance proviene del aprendizaje, la adaptación y la superación de desafíos. El dominio intentó reunir a sus fuerzas, pero siglos de fácil las guerras los habían dejado. Sin preparación para la guerra real, sus naves eran poderosas pero poco coordinadas, sus tropas estaban bien armadas pero inflexibles en sus tácticas. Al final de la primera semana, la humanidad había capturado 3 bases importantes y liberado 2 mundos previamente conquistados por el dominio. Los otros súbditos del imperio alienígena observaron con asombro cómo sus supuestamente invencibles amos se retiraban antes de los ataques humanos. Envíen un mensaje a todos los Commandos. Thompson ordenó que la fase 3 comenzara mañana. Llevaremos la lucha a su mundo natal. El dominio había querido evitar que la humanidad se convirtiera en una potencia galáctica. En cambio, habían creado exactamente lo que temían, pero mucho antes de lo que la naturaleza hubiera permitido. Su ataque a la Tierra había obligado a la humanidad a avanzar siglos en solo unos meses. Ahora enfrentarían las consecuencias de su error. 6 meses después de que el dominio apareciera por primera vez en los cielos de la Tierra, su mundo natal se enfrentó a algo que nunca habían imaginado posible, una derrota. A manos de una especie primitiva, la flota humana ahora ha crecido a más de 100 naves emergieron de viajes más rápidos que la luz en perfecta formación sobre el mundo capital del dominio. Sus naves eran una mezcla de naves alienígenas capturadas y naves construidas por humanos que ya se habían vuelto legendarias en toda la galaxia. El comandante Thompson se paró en el puente de la esperanza de la humanidad, mirando el planeta teñido de púrpura debajo. Envía el mensaje que ordenó el Dr. Wright, que había insistido en estar presente para este momento histórico. Transmitió la declaración cuidadosamente preparada que se transmitió en todas las frecuencias del dominio en su propio idioma.
Atención alto mando del dominio, esta es la flota de la Tierra unida, su imperio ha caído, sus mundos exteriores han sido liberados, sus bases militares han sido capturadas o destruidas, ríndanse ahora o enfrenten las consecuencias de sus elecciones en el planeta de abajo. El pánico se extendió por el liderazgo del dominio, su ilusión de superioridad cuidadosamente mantenida se hizo añicos cuando los ciudadanos vieron naves humanas llenando sus cielos. La misma escena que habían creado sobre la Tierra ahora se desarrollaba sobre su propio mundo. El capitán Mish lideró el primer equipo de tierra para asegurar el complejo del gobierno central de los dominios. Sus soldados se movieron con precisión. Nacida después de meses de experiencia en combate, los defensores alienígenas que luchaban en su propio suelo por primera vez retrocedieron en desorden. El edificio principal fue asegurado. Ella informó que sus líderes están tratando de destruir sus registros, pero llegamos demasiado rápido. Esos registros revelaron la extensión total del imperio de los dominios y sus crímenes. Cientos de especies han sido conquistadas, obligadas a someterse por los alienígenas. Tecnología superior, pero ahora esas mismas especies vieron cómo los humanos desmantelaban el imperio que los había oprimido. ¿No entiendes? Un líder del dominio capturado le dijo al Dr. Wright durante el interrogatorio que hicimos esto por el bien de la galaxia. Las especies menores necesitan orientación. No. Wright respondió que lo hiciste porque era fácil, porque tener mejores armas te hacía pensar que eras mejores seres. Ese fue tu error. La ceremonia de rendición tuvo lugar en el mismo salón donde el dominio había planeado su conquista de la Tierra. Thompson se paró frente a los líderes alienígenas, pero sus palabras se transmitieron a todos los mundos de su antiguo imperio. La Tierra no busca venganza. Anunció que no queremos gobiernas, queremos asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Cada especie tiene el derecho de desarrollarse a su manera y a su propio ritmo. Eso es lo que protegeremos. En las siguientes semanas, se formó un nuevo Consejo Galáctico. Representantes de la Tierra trabajaron con delegados de mundos liberados para crear un sistema de defensa mutua y cooperación. La tecnología de los dominios era compartida, pero con ella llegó la lección más importante de la humanidad. El verdadero avance viene de superar desafíos, no de un poder abrumador. Soldado Mish, ahora el coronel Mish, lideró el esfuerzo para ayudar a los exsoldados del dominio a adaptarse a la nueva realidad. Muchos nunca habían cuestionado las creencias de su sociedad sobre especies superiores e inferiores. Ahora aprenden a ver a otros seres como iguales. La doctora Wright estableció un nuevo centro de investigación donde los científicos de todas las especies podrían trabajar juntos. El error de este dominio, que explicó al primer grupo de investigadores alienígenas, fue pensar que no les quedaba nada por aprender. Nunca debemos cometer ese mismo error. 6 meses de guerra habían cambiado a la humanidad para siempre. La Tierra había avanzado siglos más allá de su nivel de tecnología anterior. Los humanos habían pasado de un solo planeta a una gran potencia galáctica. Pero recordaron las lecciones de su victoria. El comandante Thompson leyó informes de toda la galaxia y sonrió al ver cómo los antiguos mundos enemigos ya estaban empezando a cambiar el dominio. Había querido evitar que la humanidad se uniera a la civilización galáctica. En lugar de eso, habían creado algo mejor, una civilización donde la fuerza provenía de la cooperación, no de la conquista. Enviar un mensaje a la Tierra, ordenó, decirles que está hecho. Diles que ganamos. La humanidad no solo había sobrevivido, habían cambiado la galaxia para siempre y ellos se asegurarían de que ninguna especie ha olvidado jamás la lección. Nunca subestimes a quienes consideres inferiores, porque podrían resultar mejores de lo que imaginas.